Venía para introducir este tema es algo que tal vez te pasó de estar en una reunión así familiar o social. ¿Nunca les pasó escuchar a alguien que está reconvencido pero que está diciendo una pavada atómica? ¿Sí? ¿Viste cuando vos decís, pero y convencido el tipo, o la mujer, no sé? Y vos decís, pero cualquier cosa está diciendo. Bueno, no sé, imagínate a uno que dice, no, Messi es un perro. ¿Para qué lo ponen a Messi? Debe haber 10 jugadores mejores. O sea, vos mirás como diciendo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Viste? Y así tantas cosas. Me ha pasado de escuchar así. ¿Y por qué digo esto? Porque me encontré en la Escritura que hay un profeta que está orando y en un momento Dios le dice, estás diciendo pavada. Así que tal vez, o sea, si Dios le dijo a un profeta eso, bueno, es probable que piense así de alguna de nuestras oraciones, ¿puede ser? No sé. Entonces hoy le quiero hablar a aquel que tal vez en alguna ocasión, en alguna temporada de su vida, en algún día difícil, sintió que estaba orando y su oración no pasaba del techo. No sé si habrá alguno acá, por eso yo el único, pero digo, estoy orando y llega esto, ¿me escuchará Dios? O sea, o estoy hablando yo solo. Digamos, estás dudando de la efectividad de tu oración, ¿verdad? Y la verdad es que hoy quiero hablar de esta situación que a mí, por lo menos, me bendijo. La verdad es que en el asunto de vivir va a haber días malos. Esto de pretender que todos los días sean buenos no es medio una utopía. Entonces vamos a tener que lidiar con algunos días malos, tal vez con alguna temporada mala. Y yo creo que la manera en que manejás esos días malos, la manera en que transitas por esos días, ¿sí?, como hijo de Dios, un poco te definen, ¿sí? Pero eso se puede cambiar y se puede mejorar. Entonces, solemos caer muchas veces cuando tenemos alguna situación de incertidumbre o algo que nos preocupa, algo que nos pone ansioso. Nuestra oración se suele intoxicar de queja, no sé, no está muy buena. Y es una oración en la cual Dios podría llegar a decirnos, estás diciendo pavadas, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a ver ahora. Miren, estoy hablando de un profeta que era tremendo, se llamaba Jeremías, ¿sí? Jeremías fue llamado a ser profeta desde niño. Desde niño. O sea, él profetizó durante muchísimos años. No fue fácil el contenido de sus profecías a los oídos de las personas que lo escuchaban. De hecho, fue muy rechazado, ¿sí? O sea, no diría yo que Jeremías fue un tipo... O sea, si vos me decís, si vos tenés que elegir un personaje de la Biblia para ser, ¿te gustaría ser Jeremías? No. ¿Sí? Preferiría ser otro. Porque este hombre la tuvo difícil. La cuestión es que yo ahora voy a leer un versículo, ¿sí?, que está precedido por quejas, ¿no? Voy a leer un versículo que son palabras de Dios hacia Jeremías, en respuesta a lo que Jeremías viene diciendo, ¿sí? Entonces voy a leer ese versículo, pero primero les quiero decir cuál era el tenor de la oración de Jeremías, ¿sí? Esto está en Jeremías capítulo 15, pero yo voy a decirles primero esto. Mirá. Estoy con esto porque ya no me anda el iPad, se me rompió, así que bueno. Dice así, mirá, Jeremías le oraba al Señor porque veía la prosperidad de la gente mala, veía que todo lo que él hacía no daba fruto.
se sentía rechazado por todo el mundo. Entonces dice, no exagero, Señor, tú sabes lo que me pasa, ayúdame, castiga a todos los que me hacen mal. Si esto sigue así, me voy a morir joven. Por ti estoy sufriendo, pero yo me devoré tu palabra, oh Dios. O sea, fíjate, pobre, me voy a morir joven, dijo. ¿Sí? No me junté con la gente en sus fiestas, me quedé solo y me indigné de sus pecados. ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Por qué esta herida no se me cura? Al final, tu ayuda para mí no es segura. Es como un arroyo que fluye y luego se seca. Entonces, bueno, todas estas cosas decía Jeremías, protestando y quejándose a Dios. Yo soy bueno, los demás son malos, no me junté con ellos, yo que como tu palabra, me voy a morir joven si esto sigue así. Bueno, así estaba, ¿no? Y ahora Dios le contesta. Jeremías 15:19 es un versículo que ha marcado mi vida y dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? Pero déjenme que yo voy a leer otra versión, porque ustedes saben que la verdad que hay muchas versiones. Biblia hay una sola, pero hay traducciones un poco más modernas que tienen algún juego de palabras que nos traen un poco más de claridad. Entonces hay otra versión que me gusta, que es la palabra de Dios para todos, que es el mismo versículo. Dice, entonces dijo el Señor, si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y tú quien tiene que y no tú quien tiene que volverse a ellos. ¿Sí? Entonces, para que vean que yo no exageré, Dios le dice a Jeremías, deja de hablar bobadas, Jeremías. ¿Sí? Entonces, es como que de alguna forma puede ser que esto tenga que ver lo que quiero compartir con nuestras oraciones. Las oraciones de los hijos de Dios no tienen que ser un momento solemne, no sé, puede ser en cualquier lado, mientras lavas los platos, mientras vas en el colectivo, mientras vas caminando, o sea, en todo momento podemos orar, ¿sí? Porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos acceso para hablar con el Padre. Lo que pasa es que a veces nuestras oraciones están como adulteradas, ¿sí? Como media intoxicadas con cosas emocionales que nos están pasando y entonces decimos bobadas, perdón, pero puede ser. Pues yo digo, si a Jeremías le pasó, ¿por qué no me va a pasar a mí, verdad? Entonces, tal vez esto nos puede bendecir en nuestra manera de orar para que sea más eficaz. ¿Sí? Entonces, si yo te preguntara, a ver, ¿cómo puedo poner esta pregunta? ¿En qué idioma habla Dios? O sea, hoy tenemos muchísimos idiomas. Yo estuve en una nación que se hablaban como, tenía 11 idiomas oficiales. Oficiales eran 11, pero además había dialectos. O sea que imagínate todos los idiomas que hay. ¿En cuál habla Dios? En argentino, seguro. ¿Verdad? Bueno, yo voy a decir lo que yo creo. Yo creo que el idioma que Dios habla se llama fe. Él habla ese idioma. Él puede leer el idioma de nuestro corazón y la manera en que nos dirigimos a Él. Si lo que estamos hablando es fe, o es una oración que está viciada de quejas, de reclamos, de pobrecito yo, y etcétera, etcétera, que en realidad estorba la oración.
Entonces, hay algo previo que podemos hacer y creo que cambia radicalmente nuestra oración y el resultado de nuestra oración. Entonces, mirá, lo primero, quisiera desglosar un poquito todo este versículo, ¿sí? Entonces, fíjense, la primera parte en la Reina Valera dice, si te convirtieres. Leyendo el hebreo, que es desde donde se tradujo, lo que está diciéndole es, si regresas a mí, ¿sí? Como dice esa otra versión, si cambias y regresas a mí. Ahora, fíjate esto, vos vas a orar, te arrodillaste al borde de tu cama, estás enojado, estás fastidiado, te desborda la situación, te arrodillaste, te pusiste a orar, y Dios te interrumpe y te dice, si vinieras a mí. Y vos decís, pero ¿y qué estoy haciendo? ¿Verdad? Se supone que eso es lo que estoy haciendo. ¿Se dan cuenta que acá tenemos una persona que está orando a Dios y Dios le dice, si regresaras a mí? Tenemos que entender entonces que Jeremías se fue no sé a dónde con todos sus pensamientos, o sea, era como una hoja en el viento que era llevado por sus pensamientos y se quejaba y estaba embargado por el enojo, por la queja, por el fastidio, qué sé yo, por los reclamos que Dios le hacía, y se había ido no sé a dónde. Y es como que Dios le dice, volvé por favor. ¿Me entienden esto lo que estoy diciendo? Sí. ¿Se entiende? O sea, el cuerpo de Jeremías estaba ahí, pero no estaba hablando en un idioma en el que Dios le pudiera entender. Entonces Dios le dice, volvé por favor, ¿sí? Y toda vez que Dios nos corrija, necesitamos entender que el que nos corrige es un Padre que nos ama. Un nene chiquitito puede entender el enojo, digamos, la corrección de un padre como no me quiere más, qué sé yo. Los nenes chiquititos pueden interpretar que cuando el papá o la mamá lo reta y lo pone en la penitencia, interpretan, no sé, que como que no me quieren. Entonces me acuerdo que nosotros a nuestros hijos cuando eran chiquititos los poníamos en la penitencia, pero le avisamos, mira, estoy enojado por lo que hiciste, pero te quiero mucho, ¿ok? Ahora te quedas a la penitencia. Se quedaba ahí. Bueno, entonces, dice, si cambias y regresas a mí. O sea, lo primero que hace Dios es pedirle a Él que cambie. Digo esto porque tal vez hay alguna oración nuestra que tal vez se asemeja o nos sentimos de alguna manera identificados. Es como que vas a orar a Dios y Dios pidiéndole algo y Dios te dice, para, quiero que cambies algo vos. ¿Ok? Y me acuerdo que hace tiempo atrás habíamos hecho una remera de la iglesia que a mí me encantaba, que decía, todo cambia cuando vos cambiás. ¿Se acuerdan? Era una remera que usamos para un bautismo, me parece, ¿verdad? Todo cambia cuando tú cambias, decía. Y yo sostengo que es así. Entonces, quiero que pienses en las situaciones que hoy te están preocupando. Quiero que pienses en esas situaciones que te incomodan. Y quiero que consideres que si cambiaras algo, probablemente cambien muchas cosas de esa situación. Es un elemento a tener en cuenta, me parece. Entonces creo que eso es una frase sembrando vida, ¿no? Todo cambia cuando tú cambias. Entonces, si una oración, lo primero que podemos aprender es esto, que si una oración está viciada de emociones negativas propias de lo que está pasando, ¿sí? Donde nos estamos quejando y estamos protestando y estamos reclamándole incluso al Señor y justificándonos a nosotros mismos, porque yo soy bueno, porque el otro es el malo, porque esto, etcétera, etcétera, Dios dice, volvé. Es exactamente lo que le dijo a Jeremías. Si cambiaras
y regresas a mí. Entonces a mí me parece que antes de orar tenemos que regresar. Tenemos que ver por dónde estamos, si estamos lejos con nuestra espiritualmente, ¿verdad? Entonces continúa el pasaje diciendo: si cambias y regresas a mí, ¿sí? Dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Sí? Poneme eso. ¿Pusiste? Mira, eso. Delante de mí estarás. Si leemos rápido el pasaje, por ahí esto queda... Pero no es un tema menor. Si yo puedo volver de todas esas quejas, puedo estar quieto, puedo orar sin hablar, sino escuchando, parar todos los ruidos, desintoxicarme de todo lo que me rodea, parar un poco la cabeza y decir, Señor, ok, primero voy a regresar acá, voy a estar 100% yo acá, no me voy a quejar, no te voy a reclamar, no voy a protestar. Acá estoy. Entonces, delante de mí estarás. Y algo bueno puede pasar si estamos delante de Dios, ¿verdad? Ahora hemos dado un paso importante. Volví, estoy en el lugar donde tengo que estar. Y ahora que regresamos de las quejas y regresamos de los reclamos, ahora estamos en su presencia. Ahora, a veces yo creo que no somos muy conscientes, y yo me incluyo, de lo tremendo que es orar a Dios. A veces lo hacemos, es probable que hagamos 100 oraciones por día, así a las apuradas. Pero si nos paramos y decimos, voy a orar a Dios, o sea, el Dios del cielo, el que creó todas las cosas, me va a escuchar a mí, va a tener en cuenta mi oración. O sea, si pudiéramos ser conscientes de eso, me parece que oraríamos de otra forma. Bueno, y ahora este es el momento donde estoy delante de Dios. Creo que es clave que en ese momento te vacíes. Te vacíes. Eso no es una cosa fácil de hacer. Tenemos un montón, a mí personalmente, ¿sí?, que tengo otro trabajo y que además a veces hay días que se pone estresante. Si tengo que orar, me cuesta ese paso de estar hay que cubrir un cheque y no me alcanza la plata, y situaciones laborales con ponerme a orar. O sea, no es tan fácil. Hay un recorrido que yo, por lo menos a mí, yo lo tengo que hacer. Y estoy seguro que vos también tenés que hacer. Entonces es necesario que podamos vaciarnos de pensamientos y de emociones meramente humanas. Y que eso estorban la oración al Padre. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se está entendiendo? O sea, no nos podemos despojar de esas emociones porque nosotros estamos todo unidos. Pero al momento de ir a Dios, si yo voy con queja, con fastidio, con enojo, como estaba Jeremías, Dios dice, pará, Jeremías, volvé porque te fuiste muy lejos. ¿Sí? Y era nada más ni nada menos que Jeremías, un hombre que tenía un don profético tremendo. ¿Sí? Bueno, el pasaje continúa diciendo, delante de mí estarás, y si dejaras de hablar bobadas, dice, ¿no? Y dices en realidad lo que tiene valor. Y otra versión dice, si pudieras discernir lo vil de lo precioso. O sea, de acuerdo a la perspectiva de Dios, de acuerdo a cómo Dios interpreta la oración nuestra, nosotros decimos un montón de palabras y sentimos un montón de cosas, pero Dios interpreta algunas de esas cosas como cosas viles y otras como cosas preciosas. A mí me ha pasado en alguna ocasión de orar y después de que dije algo dije, corrijo, perdón, Señor, no dije, me parece que dije una pavada. O sea, a veces me doy cuenta, ¿sí? Y corrijo eso.
Porque en oración uno empieza a discernir qué es lo precioso de qué es lo vil. Una persona que se justifica a sí mismo, una persona que no reconoce un error, una persona que no pide perdón, está hablando vilezas, está hablando bobadas. Perdón, si estoy ofendiendo a alguien. Ahora, cuando una persona se arrepiente, dice, sí, el otro estuvo mal, pero yo, Señor, me doy cuenta que prometí y no cumplí. Yo me doy cuenta que hay debilidades en mí. ¿Sí? Yo me doy cuenta que muchas veces prescindo, digamos, puedo prescindir de tu presencia en mi vida porque me las arreglo solo y eso está mal. Estoy actuando con orgullo, estoy viendo cosas que no están bien en mí. Entonces, ahí estás hablando cosas preciosas, porque estás reconociendo tu situación en contraposición de la de Dios. Hay personas que en la oración como si negociaran con Dios, ¿viste? Como si uno estuviera de un lado del mostrador y el otro del otro, y no, nada más alejado de la realidad. Dios no va a negociar nada con vos. Hay una voluntad del Padre. Vamos a verlo más adelante, que Dios está cerca de los que se humillan delante de Él, pero Dios está muy lejos en cuanto a su posición respecto de nosotros. No podemos negociar con Él como si estuviéramos en el supermercado. Te doy tanto, dame 6 bananas. O sea, así que creo que cuando pudimos volver, cuando pudimos estar delante de la presencia de Dios y pudimos ahora ver más claramente lo que es vil de lo que es precioso, ¿sí? Ahora estamos hablando ya, me parece, ese idioma de Dios. Y la manera en que vamos a la oración es clave y esto determina el resultado. Creo que en alguna otra ocasión lo hemos mencionado, pero hay una frase que me parece que está muy buena para este momento y que tal vez tendrías que recordar, ¿sí? Cada vez que vos vengas a la iglesia, te vayas a la reunión de oración, u ores en tu casa, o no sé, todos estamos aprendiendo, ¿no? Y algunos ya un poco más experimentados en hablar con el Padre. Ahora, ¿cómo me pongo yo para orar a Dios? Mirá, dice esta frase que me encanta: la humildad es el traje de gala que nos ponemos para ir a la presencia de Dios. Dios te ve vestido de gala, de punta en blanco, con todo lo mejor de lo mejor, cuando te ve humilde. ¿Estamos? Y yo no puedo determinar cómo tiene que ser tu pensamiento, porque la verdad que cada uno tiene un mundo adentro, ¿no? Somos todos bien distintos. Pero me parece que haríamos bien en cuestionarnos a nosotros mismos si estamos bien cuando vamos a orar. Y todos nos podemos poner bien si es que no lo estamos. Pero por favor, se lo pido como un pastor que los ama y que los quiere aconsejar bien. Practiquen la humildad. La humildad es algo que se puede aprender, pero practiquen la humildad y despójense de pensamientos que los justifican y de pensamientos de orgullo, porque nada bueno hay en el orgullo. ¿Estamos? Bien. Y continúa el pasaje diciendo: serás como mi boca. Entonces me encanta porque decimos, si cambiás y volvés, ¿sí? Delante de mi presencia estarás. Vas a poder entresacar lo precioso de lo vil que hay adentro tuyo y ahora vas a ser como mi boca. O sea, vas a orar proféticamente y vas a hablar proféticamente. Porque vas a estar en sintonía con Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues yo ya me fui despojando de emociones y de cosas tóxicas que habían mezclado con esa oración que yo estoy haciendo al Padre. Perdón, estoy hablando de cosas prácticas. Me parece que todos los que estamos acá oramos de alguna forma. Mucho, poquito, nada no.
por favor. Pero, o sea, como sea, tenemos que orar, ¿verdad? Hay algunas personas que le dedican un tiempo especial. Hay algunas personas que invierten tiempo en la oración. Hay algunos que se vienen a casa de oración, que se juntan, que le dan importancia a eso. Otros que lo hacen así a las corridas, pero de alguna forma están orando también. Pero me parece que es clave y es bien práctico que nos analicemos a nosotros mismos, porque tenemos un ejemplo aquí que Dios le dice a Jeremías: Jeremías, por favor, estás hablando bobadas, Jeremías, ¿ok? Entonces, serás como mi boca. Imaginen, pensemos en cómo Jesús enseñaba. A mí me parece que Jesús cuando caminó como un ser humano como nosotros, no era una persona que era un verborrágico que hablaba miles de cosas. Pero cuando hablaba con gracia y con verdad. Entonces, van a ser mejores nuestras palabras, vamos a poder discernir mejor nuestra manera de orar, pero también de hablar. ¿Sí? Si podemos sintonizar con Dios de esa forma, ¿ok? Y lo que habla la boca es muy importante. Hay un proverbio que no está en la pantalla, pero yo se lo comento, y si quieren lo anotan, es Proverbios 18, versículo 20, mirá lo que dice. Cada uno se llena con lo que dice. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. O sea, tus palabras están edificando tu ser interior. Las cosas que decís, las cosas que hablas, de alguna manera edifican tu ser interior. O sea, mirá qué importante que son las palabras, ¿verdad? En la lengua hay poder de vida y muerte, dice. Quienes la aman comerán de su fruto. Entonces, hay algunas personas que son de muy pocas palabras. Hay otras personas que son de muy muchas palabras, ¿sí? Creo que no importa la cantidad, pero por favor pensemos en lo que estamos pensando y pensemos en lo que estamos diciendo. ¿Ok? El pasaje termina, la última parte del pasaje termina diciéndole a Jeremías, porque Jeremías, no sé por qué termina diciéndole esto, Dios, pero le dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿sí? Evidentemente había alguna situación ahí con Jeremías y toda la gente que lo rodeaba, ¿sí? A Jeremías lo invitaban a fiestas y él no iba, él se quedaba solo, porque tu mano está sobre mí, por eso yo me quedé solo y he comido tu palabra y oré, pero no me ayudás. Bueno, así estaba, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo este pasaje habla de influencia. Que las otras personas te vean a vos como un ejemplo, ¿sí? Y que quieran ser como sos vos y no al revés. Esto es un desafío grande, ¿verdad? Porque no creo que todos los que estemos acá tengamos la vida resuelta y podamos decirle a todo el mundo: sean como yo, imítenme. No. Yo les digo a ustedes: imítenme en lo bueno. Si ven alguna cosa mala, ahí no me imiten. Estoy trabajando en eso, ¿verdad? Bien, entonces, yo me acuerdo cuando me convertí, hacía poquito tiempo que estábamos convertidos con Roxana, que estábamos yendo a la iglesia, estábamos aprendiendo un montón de cosas. Una vez alguien tiró la frase, que después la escuché miles de veces más: no te juntes con el mundo. No sé si cuando tienen algunos años de cristiano habrán escuchado esa frase: no te juntes con el mundo. ¿Viste? Y yo decía: ¿cómo hago? Porque, no sé, ¿viste? Yo me tomo el bondi y hay un montón de gente adentro, qué sé yo, no sé, o sea, yo al principio no entendía, me confundió un poco esta frase, ¿sí? No te juntes con el mundo. Pero claro, después entendí, por ahí era bien intencionada, o sea, que el mundo no te influencie para que le haga mal a tu fe, que está
fortaleciéndose de a poquito. Entonces, tiene que ver con una cuestión de influencias, ¿sí? De yo poder influenciar a lo que me rodea y no que todo el entorno que me rodea me influencie para mal a mí. No quiere decir que las personas que me rodean son todas malas. Probablemente no es que sean malas, no hablemos en términos de buenos y malos, hablemos en términos de personas que no tienen la fe, que no entienden este llamado de Dios, este plan, este propósito de Dios, no lo entienden como tal. Y va a haber una tensión con mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de decidir las cosas. Entonces, de alguna forma lo que está diciendo, y esto es muy importante, es... Hola. Anda. Gracias. Lo que está diciendo de alguna manera es, porque yo entiendo que lo que le pasaba a Jeremías, tal vez, era que habían entrado en él algunos pensamientos como este, que tal vez a alguno de los que está aquí le pasa. Che, al final los que están afuera, por ahí, en algunos momentos la pasan mejor, al final no son tan mala gente. No sé si por ahí me conviene juntarme con otro, qué sé yo, o sea, una confusión por ahí. Y yo creo que lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías es, Jeremías, quiero que seas determinado, que agarres fuerte el timón y que domines tu vida, que es un gran desafío para todos nosotros, porque muchas veces tenemos emociones que no nos convienen, pero las tenemos. A veces te despertás en el medio de la noche con miedo, con preocupaciones, con ansiedades, que vos no las elegís, pero ahí están. Entonces, lo que Dios está diciendo es, quiero que domines lo que te está pasando y que lideres tu vida, y que no te dejes liderar por las situaciones que estás viviendo y que te rodean. Estamos acá, iglesia, los veo todos muy bien. Entonces, creo que esto deberíamos interpretarlo como un aspecto práctico para nuestra vida. Es práctico. Todos los que estamos aquí tenemos personas que nos rodean. Esas personas nos influencian. Todas las personas nos influencian. Lo que nos está enseñando este pasaje es, no te dejes influenciar por lo que no te conviene y sé una buena influencia hacia otras personas. Yo creo que este es un llamado que de alguna manera representa una esperanza para la gente. Porque si la iglesia no puede influenciar para bien afuera, los que están afuera no tienen ninguna esperanza de nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para poder ser una buena influencia con el de afuera y al mismo tiempo cuidarme de que los valores, los antidiseños que están imperando en este mundo loco, cada vez más loco, no me afecten a mí? ¿Sí? Porque todos los que estamos aquí tenemos un trabajo, tal vez, tenemos actividades, y está rodeado de gente que, bueno, ustedes podrán contar también historias, ¿sí? A veces nos paramos de sorprendernos de situaciones que escuchamos. Entonces, si esto se entendió, me gustaría ir concluyendo. ¿Sí? Concluyendo. Una de las cosas que más me llamó la atención y que para mí fue una revelación fue ver a un hombre que va al encuentro con Dios, se pone a orar y cuando Dios le contesta, Dios le dice, Jeremías, volvé, regresa. O sea, esto me enseñó que muchas veces oramos, pero nos fuimos revoloteando con nuestras emociones por cualquier lado y Dios dice, quiero que vuelvas. Si cambias y regresas a mí, vas a estar delante de mi presencia. Entonces se dan cuenta que antes de orar necesitamos hacer ese camino virtuoso que nos va a poner delante de Dios
para que podamos entresacar y ver claramente lo que es vil de lo que es precioso. Y entonces vamos a estar en sintonía con Dios. Vamos a poder orar de acuerdo a como Dios piensa. Vamos a poder hablar también proféticamente, porque dice que vamos a ser como su boca, ¿sí? Y vamos a poder ser influencia para otras personas. Y ser influencia para otras personas no implica que seas perfecto y un ejemplo a seguir en todo. Pero hay algunas cosas que otros van a ver y van a decir, che, te noto cambiado en esto, qué bueno. Me viene a la memoria una situación que viví hace muchísimos años cuando mi hijo mayor era chiquito. Yo iba a pescar de vez en cuando con Alejandro, con Matías y íbamos los tres. Y a veces nos íbamos a una laguna por allá por la ruta 2 y alquilábamos un bote. Y un día Alejandro no pudo venir, entonces fui con otro amigo que también era cristiano, pero que lo veía de vez en cuando. Y no pescamos nada. Y Matías estaba medio enojado por no pescábamos y hablaba, y era chiquito y había que entenderlo. Se le enredaba la tanza, se le salía la carnada, bueno, no era fácil. Pero al volver, terminó el día y nos estábamos volviendo y mi amigo me dice algo que yo me sorprendí y me gustó. Me dice, ¿sabés qué? Te quiero decir algo. Me encantó verte cómo vos te llevás con tu hijo, cómo se hablan. Y yo no me di cuenta, yo no me daba cuenta de eso. Pero él, que me conocía de antes, sí lo vio. Algo había pasado en ese caminar con Dios que había hecho mejor la manera de hablarnos, la manera de decirnos las cosas, ¿sí? De cuidarnos, etc. Entonces, yo creo que podemos ser una buena influencia para otras personas si oramos bien, si hacemos este camino virtuoso en la oración. ¿Se entendió? Amén. ¿Sí? Es algo práctico. ¿Sí? Es algo práctico. Por favor, lean ese versículo y mediten en eso. Así que le voy a pedir a alguno de los músicos que pase y quiero que tomemos este tiempo que tenemos ahora como un momento bien importante. Mirá. Bien. Entonces, para sintetizar, no podemos evitar tener un sinfín de pensamientos adentro nuestro, que están mediados por el miedo, por la ansiedad, por la preocupación, por la queja, por el reclamo hacia Dios, etcétera, etcétera. Eso va a estar allí, pero es necesario que podamos volver antes de orar a Dios. Que todo eso que está pululando en el aire y que nosotros nos fuimos a revolotear por allí, podamos volver y decir, Señor, te va a llevar un tiempo, te va a llevar un tiempo. Tal vez, escuchen, por favor, tal vez crear un ambiente. Si el vecino está escuchando música todo lo que da que te estorba, bueno, ponete auriculares más fuerte que tapen la música del vecino, ingeniátela de alguna forma. Necesitas crear un ambiente para vos. Si el celular te vienen notificaciones, ponelo lejos. Hagamos cosas inteligentes. Les habla a alguien que pasó por temporadas malas y que muchas veces me encontré aún peor que Jeremías y sentí que Dios estaba distante. Y tal vez en medio de esa lucha me acordaba algún versículo bíblico que me servía, pero estaba tan negativo que decía, bueno, esto de yo me acordé, no creo que sea Dios que me está hablando. O sea, todo lo veía mal. Necesitamos limpiar nuestro aire, nuestro cielo. Tal vez tengas que hacer guerra espiritual, cuando hay algo que te estorba, un pensamiento recurrente que es muy nocivo, muy negativo, que te impide adorar o te impide estar con Dios.
Voy a terminar con esto. Una de mis oraciones más recurrentes todas las semanas es preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres decirle a la iglesia? Esa es una de las que más hago con Dios. ¿Qué quieres decirle a la iglesia? Particularmente esta semana sentí algo simple: que me busquen. ¿Sí? Esto de buscar es un acto de la voluntad. No sé cuánto les pasó que perdieron los anteojos y decís: sin los anteojos soy un inútil. Entonces buscás, entonces en el cajón, buscás por todos lados, ¿viste? Buscás porque lo necesitas. Es un acto de la voluntad, buscar. Y si te piden algo, te dicen: vení a poner la mesa, pará, que estoy buscando los anteojos, porque te preocupa eso. Querés encontrar lo que necesitas. Qué bueno que podamos buscar a Dios como quien busca algo que necesita. Necesito. Dice Isaías capítulo 55. Pensemos, por favor, mientras leemos esto. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá compasión. Porque mis pensamientos, escucha esto por favor, mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Cuando vayas a orar, decile: Señor, me vacío. Tengo muchas cosas adentro mío. Tengo una maraña de pensamientos. Tengo una maraña de preocupaciones y de ansiedades. Pero acá tengo la Biblia, Señor. Quiero darte un tiempo especial. Quiero darte un tiempo especial. Yo creo que en el día hay, si no me equivoco, 1440 minutos. Por ahí me estoy equivocando, pero por ahí debe andar. ¿Qué te parece darle 30? 30. ¿No? Buenos. La Biblia, el celular lejos. Si el vecino está con la cumbia todo lo que da, me pongo auriculares. Me hago un ambiente, creo un ambiente. Y digo: Señor, acá estoy. Me vacío primero. Vuelvo, regreso. Estuve pululando por todos lados con pensamientos, con ideas. Después tuve otra idea. Después esa también no me gustó y puse otra. Y así, bueno, volví. Acá estoy. Eso va a hacer que tu oración sea eficaz. Porque dice la Escritura que vas a estar delante de Él. Imagínate que se pone Dios delante tuyo y te dice: acá estoy. Escucho. ¿Verdad? Yo sé que muchos de los que me están escuchando hoy están tomando conciencia de que necesitan vaciarse de la maraña de pensamientos que les cuesta un montón. Bueno, tarea para el hogar.
¿verdad? Así que te propongo que tomemos un tiempo para orar por eso, que de vez en cuando te trae a la presencia de Dios. Todos los que estamos aquí debemos tener alguna oración sin contestar, ¿verdad? ¿Sí? Algo que nos preocupa, algo que a veces parece que puede más que mi paz. Entonces vamos a hacer una cosa, nos vamos a poner de pie, vamos a tomar una actitud. Algo, ¿sabes por qué te digo que te pongas de pie? Y es más, si querés, hasta te digo, si querés, busca un lugar, no sé, algo que te haga ser protagonista, ¿sí? Protagonista. Porque, ¿sabes? Como le he dicho a muchas personas, yo voy a orar, pero es mucho más importante tu oración que la mía. Entonces que podemos decir, Señor, me importa. Te busco porque me importa. Me importa, Señor. Quiero tener un encuentro que me transforme, Señor. Valoro eso. Valoro eso, Señor. Vamos a tomar un tiempo para adorar, pero tal vez tengas que hacer ese recorrido virtuoso de regresar acá. Es como si Dios te llamara por tu nombre y te dijera, hey, necesito que cambies y que vuelvas, que regreses a mí. Ese es el primer paso. Primer paso. ¿Sí? Pensá que tus pensamientos y los de Dios están muy distantes. Tus planes y los planes de Dios están muy distantes. Y qué bueno que podamos acercarnos, hablar una misma cosa, estar delante de la presencia de Dios, entresacar las vilezas, el orgullo, la justificación, todas esas cosas que intoxican la oración, y presentarnos humildes. Vamos, iglesia, necesitamos presentarnos humildes. Ponete el traje de gala de la humildad. ¿Qué puede hacer Dios con alguien que va bien humilde, se arrodilla y dice, Señor, acá estoy? Acá estoy, Señor. Acá está mi corazón, Señor. Acá estoy, Señor. No pases de largo. Te necesito, Señor. No me vengo a quejar. Vengo a derramar mi corazón, Señor. Si hubiera algo malo en mí, si hubiera algún pensamiento que te ofende, que estorba, límpiame, Señor, de esos pensamientos de queja, de justicia propia, de juicio hacia otras personas, de no perdón. Límpiame, Señor, límpiame, límpiame. Ayúdame en mi debilidad, Señor. Vamos, si estás de acuerdo, tenés que hacer propias estas palabras. Límpiame, límpiame, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Señor, me vacío, perdón por toda esa mezcolanza de emociones, Señor, que me han hecho alejarme. Quiero estar acá de nuevo, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Tu palabra dice que tú eres generoso para perdonar. Señor, si mis pensamientos no están bien, enséñame, Señor. Enséñame. Necesito ser enseñado, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Vamos a adorar ahora. Pero este es un momento de mucha intimidad con Dios. Siento que Dios quiere llamarte a un encuentro de intimidad. Este es un momento de intimidad. Busquen un lugar donde nadie te toque, nadie te estorbe, nadie te escuche la oración del otro que te distraiga. Busca un lugar de intimidad ahora. Hacer este momento un momento perfecto, un momento especial.